El que quiere servirme, que me siga, dice el Señor. Y donde yo esté, ahí estará el que me sirve. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, como decíamos al principio de esta celebración eucarística, estamos ya muy avanzados en el tiempo de la Cuaresma y ya prácticamente con una preparación inmediata para el tiempo de la Pascua. A lo largo de esta semana hemos tenido la gran oportunidad de reflexionar en torno al amor y a la misericordia de Dios, y también seguramente experimentar de manera muy particular esa misericordia a través precisamente del sacramento de la reconciliación que se ha venido ofreciendo durante esta semana para todos aquellos que necesitaban reconciliarse, de tal manera que esta preparación no sea simple y sencillamente una preparación entre comillas piadosa, sino que hunda sus raíces precisamente en nuestra vida y en nuestro corazón, para poder descubrir desde ahí la ley que Dios ha puesto en él mismo. Cuando Dios creó a la humanidad, lo hizo de tal manera tan perfecta, tan auténtica, que quiso que nos pareciéramos a Él. Nos creó a su imagen y semejanza,
Pero el ser humano se cansó de vivir en su presencia, se cansó de adorarle y entonces sale de ese proyecto que Dios tiene y se lanza a vivir una vida de aventura lejos de Dios. Y ahí es donde se inserta el pecado, en esta lejanía, en esta desobediencia. Pero Dios no ha querido quedarse conforme con esta realidad de la humanidad y entonces envía y promete y envía a un Salvador. Un Salvador que no es alguien de fuera, que no es simplemente un espectador, sino que es Dios mismo que viene a nuestra vida. Dios se encarna, Dios se hace hombre para asumir nuestra condición humana y así poder Él también entender desde dentro en qué consiste el ser criaturas. Sin embargo, Dios, aún en su encarnación, nunca deja de ser Dios. Es Dios y hombre en medio de nosotros. De tal manera que aquella ley que Dios había puesto en nuestro corazón, tal y como lo dice la primera lectura, fue una ley ya no escrita en las tablas de la ley, ya no dictada a Moisés, sino inscrita por la mano, por el dedo de Dios en nuestro corazón. Y el primero que cumple precisamente esta ley es Cristo Jesús, el Verbo encarnado, el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Jesús es fiel precisamente a este proyecto de amor, de misericordia, de fidelidad que Dios está pidiendo. Jesús declara realizada esta alianza en su sacrificio durante la institución de la Eucaristía en la última cena. Su pleno cumplimiento tendrá lugar el Viernes Santo, cuando Jesús, al expirar, vierta, done, regale el Espíritu, principio de la nueva ley en el interior de todo creyente. De tal manera que cuando nosotros hacemos conciencia de esta ley en nuestro corazón, de esta ley en nuestra vida, es porque el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos está iluminando. Es porque el Espíritu de Dios nos está recordando que Dios habita en nuestros corazones, que somos el templo de Dios. Y al ser precisamente el templo de Dios, debemos vivir, debemos actuar, debemos sentir, debemos pensar, debemos ser como Cristo Jesús nos enseña a ser. ¿Sí? Sean santos, porque el Padre de ustedes es santo. Sean misericordiosos, como es misericordioso el Padre de ustedes. Entonces, el ser cristianos, queridos hermanos y hermanas, significa ser seguidores de Cristo, dar testimonio de Él, ser testigos del amor de Dios en nuestra vida. Pero ser testigos del amor de Dios en nuestra vida, no de manera romántica, no volteando los ojos en blanco, sino atreviéndonos verdaderamente a ser diferentes, siendo capaces de dejar que ese Espíritu de Dios que hay en nuestro interior nos vaya conduciendo, nos vaya llevando, nos vaya guiando, nos vaya haciendo cada vez más semejantes a Cristo Jesús. Y entonces, cuando nosotros experimentamos precisamente esta vida en nosotros, somos capaces de obedecer. Cristo aprendió obedeciendo. Cristo obedeció hasta la muerte, y una muerte de cruz. En una sociedad como la que estamos viviendo en la actualidad, donde nos sentimos con la autoridad de cuestionarlo todo, donde cada uno pensamos que tenemos la razón, donde creemos, pensamos y sentimos que no hemos de obedecer a nadie, porque obedecer a alguien es una humillación y porque nadie puede estar por encima de nosotros. En una sociedad que hace alarde de la libertad, en una sociedad que nos lanza y nos manda a hacer lo que querramos, es la mejor manera de destruirnos. La autodestrucción que brota
de la falta de obediencia. Cristo, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría. Se anonadó, se empequeñeció, se hizo en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre. ¿Cuál es la grandeza de Jesús de Nazaret? La obediencia al Padre. Yo solamente hago lo que el Padre me pide hacer. Yo solamente hago lo que veo hacer al Padre. La carta a los Hebreos, estos 2 versículos de la carta a los Hebreos, ¿sí? Hebreos 5, 7, 9, no lo olviden. Hebreos 5, 7, 9 pone de manifiesto esta obediencia sagrada. Hay que reconocer precisamente quién verdaderamente quiere nuestro bien para poder obedecer. Estos versículos de la carta a los Hebreos expresan lo esencial de la obra de la salvación. Una obra de la salvación que se lleva a cabo entregando la vida, derramando gota a gota la sangre, amando hasta el extremo. Se presentan como el cumplimiento de la obra, de la realización de Cristo Jesús, no solo en la promesa de la ley y las profecías, sino también en el culto antiguo del Antiguo Testamento. Jesús es el único y sumo sacerdote misericordioso y fiel que puede purificar realmente al pueblo del pecado mediante su propia ofrenda, mediante su propia entrega, mediante su propia donación. Nadie, absolutamente nadie, nos puede salvar que no sea Cristo Jesús. Pero para que Él nos salve, hemos de obedecer. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. No ha sido dado a la humanidad ningún nombre que pueda salvarles más que Cristo Jesús. Él nos salva del pecado mediante su propia entrega y para ello debió asumir, ¿sí?, nuestra debilidad, nuestros sufrimientos, para ser en todo semejante a nosotros. Eran nuestros pecados, era nuestro dolor, era nuestro sufrimiento los que cargaba en la cruz. Él no tenía pecado, y se hizo pecado por nosotros. Él no cometió pecado y asumió las consecuencias del pecado por nosotros. Sufriendo, aprendió a obedecer. No, queridos hermanos, quitémonos de la mente la idea de que el sufrimiento lo hemos de erradicar. El sufrimiento es parte de nuestra vida, es parte de la humanidad. Y Cristo Jesús lo quiso sufrir. Cristo Jesús lo experimentó. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Él aprendió a obedecer conforme a la voluntad de Dios. Por la obediencia filial expió la desobediencia del pecado. Los que optan por seguirle por el mismo camino obtienen la salvación eterna concedida por su piedad. A Él y a todos, por lo que fue constituido sumo sacerdote, el único capaz de ofrecer a sí mismo el único y definitivo sacrificio. Un sacrificio
que renovamos todos los días en la celebración de la Eucaristía. Ahí, en la Eucaristía, decía el Padre Pío, cuya reliquia tenemos aquí, todo lo que sucedió en el Calvario sucede en el altar. Por eso hemos de ser tan diligentes, por eso hemos de ser tan respetuosos, por eso hemos de estar tan atentos, por eso hemos de estar tan reverentes cuando celebramos la Eucaristía. Cuando se celebra la Eucaristía, toda la corte celestial se hace presente. La Santísima Trinidad centran toda su atención sobre el altar, porque ahí se renueva el único y definitivo nacimiento. Hay una entrega, un sacrificio incruento, es decir, sin sangre. Nosotros no lo vemos, pero sucede. Entonces podemos entender, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. ¿Cómo va a ser posible que una semilla tan pequeña, tan insignificante, lleve, todo un potencial interior, lleve toda una energía, lleve toda una vitalidad que le hace morir para renacer, para hacer brotar, para romper la tierra? Brotar, crecer y dar fruto. Esa es precisamente la experiencia de Cristo Jesús. Cristo Jesús, que tras su crucifixión y muerte, lo bajan de la cruz y lo ponen en el sepulcro. Y de ahí brota la vida plena, la vida auténtica, no la vida que nos ofrece el mundo, no la vida efímera, no la vida pasajera, no, esa vida que nosotros nos gastamos y nos desgastamos en vicios y pecados. Por esa vida, Cristo Jesús dio su vida. Eso es lo que le costamos. El pasaje evangélico de hoy es muy significativo en nuestro camino cuaresmal. Jesús ha subido a Jerusalén a la fiesta de Pascua, y algunos quieren verle, algunos le buscan. Jesús sabe que está llegando su hora. Jesús sabe que va a ser glorificado, pero la glorificación, la gloria de Dios, la gloria de Cristo Jesús, no es un concierto de luces de neón, no es pararse en un escenario y hacer ridículos. No, la gloria de Dios, la gloria de Cristo Jesús pasa por la muerte, pasa por la entrega, pasa por el amor, pasa por la salvación. No es un triunfalismo como lo pensamos los humanos, no es un tener éxito, no es ser el mejor, es dar la vida. En esto consiste precisamente el triunfo de Cristo Jesús. De la misma manera que estos griegos se acercan a Felipe, a Andrés, para pedirles ver a Cristo Jesús y se convierten en intermediarios, ¿cuántas de las veces nosotros también tenemos que constituirnos en tales? En vez de alejar a las gentes, en vez, de hacerlas a un lado, acercarlas a Dios. ¿Quién nos conducirá a Él? ¿Quién nos lo señalará? ¿Quién nos lo hará ver? Este deseo nos lleva a escuchar su palabra. Este deseo nos lleva a abrir el corazón. Este deseo nos lleva a tener hambre y sed de Cristo Jesús. Un hambre y una sed que solamente se sacia en su presencia, en la escucha de su palabra, en el mandamiento del amor, viviéndolo al extremo, y también en el amarle y adorarle a Él sobre todas las cosas. Queridos hermanos y hermanas, esto de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no tiene nada de romántico, y lo cantamos muchas veces muy bonito,
pero es dar la vida por el otro. El día que ustedes y yo seamos capaces de dar la vida por los demás, ese día seremos verdaderos cristianos. Ese día el reino de Dios habrá irrumpido en nuestra vida. Ese día verdaderamente estaremos dando testimonio del amor de Dios en nuestro ser. Pidamos al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María que nos conceda la gracia de vivir en esta dinámica interna del reino que no se ve, porque cuando el grano de trigo cae en tierra, ¿verdad?, es tapado, es ocultado, no se ve. No hay apariencia, no hay nada, pero hay vitalidad. Que el Señor nos conceda la gracia de ser fermento de su amor en nuestra vida.